Apocalipsis, de las cosas que termina diciendo es: el espíritu y la esposa dicen ven. Entonces, como la esposa del Cordero, debemos anhelar la venida de Cristo. Y bueno, quiero compartirte algunos 10 aspectos así de manera muy rápida para considerar cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis, que de antemano te digo, pues es un poquito difícil el libro, aunque está revelado, aunque está abierto para que lo podamos leer y entender, pues tiene cuestiones muy, muy profundas. Lo primero que debemos entender cuando vemos Apocalipsis es que el centro del libro y el centro del universo es el Señor Jesucristo. Él es el primero y el último, Él es el alfa y el omega. El Apocalipsis inicia diciendo la revelación de Jesucristo. Entonces el libro nos habla principalmente, el tema principal de todos es el Señor Jesucristo. Y Él se presenta en los primeros capítulos y en general en todo el libro como aquel que estuvo muerto y vivió, como el que tiene la llave de la muerte, del infierno, como aquel que tiene ojos de llama de fuego, aquel que todo lo conoce, aquel que ha vencido, aquel cordero que ha sido inmolado, y en donde está centrado, bueno, pues toda la Biblia, especialmente también el libro de Apocalipsis, y pues Él es el Señor Jesús, es el centro de todo el universo, ¿no? Entonces, para entender Apocalipsis, Él se nos presenta, muchas de las cosas que debemos entender se presenta como un sacerdote. De hecho, en Apocalipsis nosotros vamos a ir viendo el sacerdocio de Cristo desde el sacrificio y cómo Él va pasando hasta llegar al lugar santísimo de la presencia de Dios y bueno, etcétera, ¿no? También una de las cosas que debemos considerar, recordamos que esto es así muy rápido, es que Apocalipsis habla uno de los temas es el tiempo. Entonces nosotros en Apocalipsis vemos que no va en un orden cronológico exacto, sino que en Apocalipsis vemos del presente, cuando escribe Juan, su presente de él, para nosotros sería el pasado, y va del presente de Juan o pasado nuestro al pasado del universo, del mundo, o al futuro del mundo, o también algún cuadro de Apocalipsis es la eternidad o el eterno presente de Dios. Entonces, Apocalipsis viaja en el tiempo del presente, pasado, futuro, y también va a la eternidad. Entonces, por eso no es tan sencillo ubicarnos en qué capítulo estamos leyendo, de qué está hablando, si del pasado, si del presente, si del futuro o de la eternidad. También algo que debemos tener en cuenta cuando leemos Apocalipsis o estudiamos es el lugar. Juan empieza en Patmos, pero después va a las 7 iglesias de Asia, manda el mensaje, pero también ese mensaje está dirigido a todo el mundo. Y también se ve en Apocalipsis el cielo y podemos ver diferentes cielos, o por lo menos la Biblia enseña 3 cielos que se ven en Apocalipsis. El trono de Dios o el centro del universo es el tercer cielo donde está la presencia de Dios. Y también Apocalipsis nos habla del infierno o los 3 infiernos, que es el seno de Abraham, o bueno, el infierno, que generalmente se conoce, o el lago de fuego, que es otro lugar. Entonces Apocalipsis se centra en diferentes lugares, no solamente en la tierra, sino se centra en partes de la tierra, habla de partes del mundo, países específicos como Og, Magog, o Rusia, o diferentes lugares, tanto del presente, del pasado, del futuro, y diferentes lugares en el universo, ¿verdad? El cielo, 3 cielos, los infiernos, o los 3 paraísos también. Entonces, por eso es un poco complicado. También en Apocalipsis debemos considerar que la Biblia habla de una realidad natural, como por ejemplo Juan estaba en una isla, eso era una realidad natural, pero también nos habla de una realidad espiritual. Él de ahí pasó a la presencia de Dios y viajó en el tiempo y estuvo en la eternidad en la presencia de Dios y bueno, o sea, Apocalipsis nos habla de una realidad natural, cosas que van a pasar como realidad en el mundo, gente que va a morir realmente y muerte espiritual, por ejemplo, la muerte segunda, una realidad espiritual que también es real, pero es algo espiritual que se va a ver.
Apocalipsis habla de un lenguaje figurado o profético. Por ejemplo, cuando habla del desierto, no se refiere a una realidad natural, un desierto como el desierto de Texas, sino se refiere a un periodo de 7 años de tribulación. Cuando la Biblia habla en Apocalipsis de agua, multitud de agua, dice la Biblia que se refiere a multitud de pueblos. Cuando la Biblia habla de bronce, por ejemplo, se refiere a juicio. Cuando habla de oro, se refiere a Dios. Cuando habla de plata, se refiere a Cristo como la redención. Entonces, la Biblia en Apocalipsis usa un lenguaje figurado porque es una profecía. No todo es una realidad natural, no todo es literal como dicen, sino mucho es una realidad espiritual que también es real, y mucho aparte de una realidad natural es un lenguaje figurado, es un lenguaje profético. Amén. Cuando habla, por ejemplo, de la bestia, o de una de las bestias, se refiere a un sistema. Entonces hay que entender que no se va a referir exactamente a un animal o un ser diabólico. No siempre. Hay una bestia que sí y otra que no. Bueno, gloria a Dios. También la Biblia nos habla de diferentes seres, especialmente, bueno, vemos al Padre, vemos al Hijo, vemos al Espíritu Santo, maneja otros conceptos como los 7 espíritus de Dios. Vemos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, vemos seres vivientes, que son seres que tienen 4 rostros y etcétera, y tienen un rostro de águila, o sea, son diferentes seres aparte de ángeles. La Biblia nos habla del diablo, por ejemplo, como Trinidad también, la Trinidad satánica, nos habla del diablo como el dragón, nos habla de la bestia y nos habla del falso profeta o el anticristo, ¿verdad? Y los ángeles y los demonios y la humanidad en general. La Biblia habla, por ejemplo, ahí en Apocalipsis de cifras como millones de millones, y ahí están incluidos humanos, ángeles y etcétera, ¿no? La Biblia nos habla en Apocalipsis de juicios y que se van a hacer, que se hicieron y que se harán. Nos habla de diferentes libros. Un libro que ya fue abierto, que será abierto, es el libro que el Cordero abre los 7 sellos y hay juicios ahí, las copas de la ira, etcétera. Y habla el libro de la vida, y habla los libros de las obras, y habla diferentes libros, conforme se harán juicios. La Biblia habla en Apocalipsis de guerras del universo. Hay por lo menos 2 o 3 veces que se mencionan guerras de todo el universo. En Apocalipsis 12 hay una guerra del universo entre ángeles y demonios en el cielo. También habla de cuando el Cordero venga a pelear contra las naciones y a vencer eternamente al diablo y al dragón, al anticristo. Es una guerra del universo. Y también habla de guerras que serán guerras mundiales en el tiempo de la tribulación. Por lo menos hay 2 guerras mundiales que menciona el libro de Apocalipsis. Eh, el libro de Apocalipsis menciona conceptos que casi nadie puede establecer. Por ejemplo, cuando viene Cristo, pues casi nadie puede establecer, solamente Dios como Padre, y Cristo ahora que está glorificado, Él puede establecer, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, dice la Biblia en Corintios. Entonces, cuando viene Cristo, nadie puede establecerlo, porque el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre que está en los cielos. La Biblia habla de los 144,000 sellados, y son cosas que no puede uno establecer con toda seguridad, porque es un libro profético, es un lenguaje profético, y puede referirse a 144,000 como un número físico o como un número espiritual. La Biblia habla de los salvos en Apocalipsis, y no podemos nosotros decir tú eres salvo, tú no eres salvo. Solamente Dios lo sabe cuando alguien ha sido salvo, porque Dios ve el corazón. Nosotros vemos la gente por fuera, pero Dios ve el corazón. Eh, Nosotros vemos conceptos como la gloria de Dios, que es algo demasiado grande, y pues, casi nadie, la gente a veces ni siquiera aprecia la gloria de Dios. La gente habla conceptos como espíritu, alma, cuerpo, habla de gente viva, habla de gente muerta, que todos nos habla
habla de espíritu, alma y cuerpo como separados o juntos. A veces se refiere a las almas que están en un lugar y el espíritu y los cuerpos y los decapitados. Habla de los 7 truenos que emitieron las voces de unos seres vivientes, y eso está sellado. Entonces eso nadie lo puede establecer porque está sellado. Y para entender Apocalipsis, un último concepto, bueno, nosotros debemos tener un conocimiento de toda la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis se habla del tabernáculo que se habló en el Antiguo Testamento, de las fiestas judías, bueno, en fin, el calendario judío, cosas que Dios estableció. Hay una relación muy, muy, muy directa entre Génesis y el Apocalipsis. Por ejemplo, vemos el libro de la vida, el árbol de la vida, y Cristo como el árbol verdadero de la vida, ¿verdad? O sea, hay una relación muy, muy directa entre el Génesis y el Apocalipsis. Entonces, para entender Apocalipsis, pues tenemos que tener una idea de estos conceptos, lo que es el tiempo, que se refiere a Cristo, como el centro, el tiempo, presente, pasado, futuro, eternidad, o presente continuo, lugar, Patmos, Asia, todo el mundo, cielo, infierno, o cielos o infiernos. Realidad natural, realidad espiritual, hay un lenguaje figurado, seres, se habla de Dios, los ángeles, el diablo, los humanos y otros seres espirituales. Habla de juicios, habla de diferentes libros que serán abiertos, guerras del universo, guerras mundiales, conceptos muy difíciles de establecer. Habla de espíritu, alma y cuerpo, unido y separado, muertos y vivos, y habla eh, para entender tenemos que tener una idea, un conocimiento de toda la Biblia. Entonces, por eso antes no habíamos hablado del Apocalipsis, pero bueno, gloria a Dios, ya que Cristo viene pronto y que los tiempos se están cumpliendo, vamos a estar estudiando con la ayuda y la gracia de Dios algo de esto. Dios te bendiga.